Ok, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Es el texto base, dice así, 3 y 4. En el nombre de Jesús. Porque en primer lugar, os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El credo surge en el siglo I, siglo II, cuando la Iglesia Católica institucionalmente todavía no existe. Se afirma en el siglo IV, cuando la Iglesia Católica está a punto de comenzar a ser una institución. No obstante, todavía no se ha desviado de la doctrina. En el siglo IV, la Iglesia Católica comienza a organizarse de una manera institucional, pero todavía no se ha desviado de la doctrina. Eso va a ocurrir a lo largo de los siglos. Y para el siglo VIII, hermano, el credo de los apóstoles ya estaba enseñándose como parte de la catequesis o de la enseñanza básica que se le daba a todos los que se adherían a la iglesia. El credo entonces nace como una declaración condensada de las verdades más fundamentales del evangelio. No nace como la inspiración de un poeta que quiso poner en palabras interesantes y hermosas. No. Nace, hermano, como una expresión condensada de lo que todo cristiano tiene que saber, conocer, entender, amar y defender. De alguna manera, el credo de los apóstoles es el primer o uno de los primeros enunciados apologéticos de la iglesia. Algunos hermanos enseñaban, y eso ya lo vimos algunas semanas, que Jesús era solo humano, pero no era Dios. Otros enseñaban que sí era Dios, y como era Dios, no pudo haber muerto. Otros afirmaban que todo era un símbolo, que todo era espiritual. Incluso algunos afirmaban que eso jamás había ocurrido. Por eso el credo se convierte en un arma de defensa, en un arma de lo que todo cristiano debe saber para poder defender lo que realmente cree. Por eso, hermano, perdón que insista, pero no queremos o el Señor no quiere que tú defiendas tu denominación. No quiere que tú defiendas ni siquiera tu congregación. El Señor quiere que defiendas lo que tú crees como verdadero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, o de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Hasta ahí vamos, hermano, del credo, de lo que hemos estado compartiendo acerca del credo, y hemos estado le poniendo todas las bases bíblicas más que suficientes para que nos quede claro que no es el credo lo que estamos enseñando como esencia, sino estamos usándolo como referencia para enseñar la Biblia, porque el credo está inspirado en la Biblia. Así que, hermano, el credo, hasta donde vamos, es una declaración de la fe cristiana en el mundo y para el mundo. En otras palabras, el credo fue hecho no como una expresión de fantasía, no, sino como una expresión de una realidad profunda. No es el resultado de sueños, hermano. No es algo que soñó Pedro, que soñó Juan, que soñó Santiago o Pablo. No es el resultado de una voz que escuchó y Dios me dijo. No, hermano, no es el resultado de una nube de experiencias místicas. No, fue el resultado de todo lo que se sabía, de todo lo que se conocía, de todos los documentos que se tenían como reales, como verdaderos, para poder decir, esto es real,
esto pasó, esto sucedió, no es un sueño, no es una imaginación, no es un éxtasis, esto es una realidad. Por eso los que escriben, los apóstoles o los discípulos que escriben el credo, era importante poner, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, porque esa era una referencia histórica ineludible. Había que ubicarlo en la época histórica, y para el siglo II todo mundo sabía bien quién era Poncio Pilato y en qué año había vivido o había reinado en Jerusalén. Así que la fe cristiana, la confesión de una iglesia, no está basada en experiencias, no está basada en ilusiones, no está basado en misticismos baratos, no está basado en el sueño de un profeta o un apóstol de cuarta. La fe confesional de una iglesia está basada en coordenadas históricas, precisas y exactas. Y el credo apostólico no nada más lo pone con una coordenada histórica bien clara. Poncio Pilato también habla de que si fue real, verdadero e histórico Poncio Pilatos, entonces es real, verdadero e histórico todo lo demás, comenzando con la crucifixión. Una sentencia legal por medio de una ejecución pública a través de la ejecución. Por esto es que Pablo, en el texto que acabamos de leer, declara 3 frases contundentes que sostienen todo el cristianismo. Hermanos, si esto que dice Pablo no es real, el cristianismo no existe. Si estas 3 cosas que Pablo dice no fueran una realidad histórica, discúlpeme usted, pero somos un montón de payasos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Cristo murió. Esto es una realidad, con una implicación teológica y espiritual. Fue sepultado y resucitó. Sí leíste el pasaje, ¿verdad? El pasaje de Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y Pablo todavía le pone una estaca más fuerte al asunto. No nada más es un asunto histórico y registrado, sino es el cumplimiento de todo lo que los profetas ya habían anunciado. Así que eso lo eleva, no nada más en el rango histórico, lo eleva al rango del cumplimiento mesiánico. Por lo tanto, el cumplimiento histórico que dice, Jesús fue hombre, y el cumplimiento de las profecías mesiánicas que dicen, Jesús es Dios. Si Cristo no murió, si no sabemos dónde fue sepultado y no resucitó, nuestra fe es vana. Ya la semana pasada hablamos de que fue crucificado, así es como muere, crucificado, como dice el credo. Ya lo hablamos, fue un evento público, ampliamente conocido, todo el mundo sabía en esa época cómo era la crucifixión, y fue ejecutado de una manera cruel con Cristo. Ya eso lo miramos, pero la crucifixión tenía un fin. ¿Cuál fin? El que Pablo dice, morir. Era una pena capital. No pareció morir. No fue un casi se murió. No, fue una muerte plenamente confirmada por los romanos, por los judíos y por los testigos que estaban alrededor, incluyendo a los discípulos. Y luego dice, fue sepultado. ¿Eso qué significa? No desapareció. Después de que ¿quién sabe qué pasó con él? Nadie supo. No. Nadie sabe dónde terminó, así que no podemos corroborar si lo que dijo era cierto o no. Sí fue crucificado, sí se murió, pero sepa dónde quedó. No, fue colocado en una tumba. Y esa tumba no fue un asunto nada más simbólico, no es algo, no. Se sabía dónde estaba esa tumba, se sabía a quién le pertenecía esa tumba. Ok, vamos a entrar entonces a los detalles de fue muerto y sepultado. Vamos a los detalles que espero que el Espíritu Santo nos ayude a obtener una enseñanza que toque nuestro corazón. Jesucristo murió. Ok.
El credo insiste en esta palabra sencilla. Estamos ya tan acostumbrados como cristianos, ¿verdad? Sí, Jesús murió. Así que a veces no impacta ya nuestros corazones. Estamos como los asesinatos de México. Ya son tantos los asesinatos, hermano. Ya todos los días se escucha que se descabecharon a uno, no sé dónde, le cortaron la cabeza a otro, quién sabe en cuál. Que ya decimos, está bien. ¿Verdad? Qué triste. Qué triste que estamos viviendo en un país así. Terrible, hermano. Terrible, terrible. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús murió. Sí, murió. Hemos perdido ya la sensibilidad, hemos perdido ya el toque de lo que significa esto. Puede parecer obvio para muchos de nosotros, pero en los primeros siglos de la iglesia, esto, hermano, había que defenderlo. Por eso el credo de los apóstoles lo pusieron. Él sí murió, fue una muerte real. Algunos afirmaban que Jesús solo aparentó morir. No murió, lo drogaron. Y le dieron algo que le bajó el pulso cardíaco y los romanos, pues como no tenían la tecnología de hoy, no sintieron su pulso y dijeron, sí, ya se murió. Fue una trampa. Pero él no murió. Ya la semana pasada explicamos todo lo que la muerte por crucifixión significaba. Pero también había otros que decían que su espíritu abandonó el cuerpo antes de la cruz. Que su espíritu abandonó, que ya con lo que subió a la cruz ya era nada más, sí, era un hombre, pero ya no había nada de Dios, ya nada de Dios. Así que no murió Dios. Una vez más, esta expresión es delicada, como el Ateotocos, ¿verdad? Que es complicado decir que María fue madre de Dios, es complicado, pero la parte central no está en María, está en Dios, eso ya lo platicamos. Pero también decir que Dios murió es complicado, hermano, filosóficamente. Porque ¿cómo podemos decir que Dios murió? Dios no muere, Él es eterno, Él es preexistente, Él es antes y después de todo. Sin embargo, cuando la expresión de Dios murió, no nos estamos refiriendo una vez más a su esencia ontológica. Hermano, no sabes cuánto me ha ayudado a mí a entender la parte ontológica y la parte económica de Dios, porque ontológicamente Dios no puede morir, Él es. Pero en el momento en que Jesucristo es el Mesías, es Dios tomando un cuerpo para subir a la cruz y morir, no en su esencia. Lo que trato de decir es que Jesús nunca dejó de ser Dios cuando murió. Nunca dejó de ser Dios. Él fue Dios desde Belén hasta la resurrección y sigue siendo Dios en la eternidad sentado en el trono. Amén. Ok, entonces, la iglesia tenía que dejar en claro esa parte dual, esa doble esencia en la persona de Jesús que ya se nos explicó, que tenía que ser determinada antes en el credo apostólico, ahora tenía que caminar hacia la muerte. La iglesia entonces responde en el credo: Jesús murió de verdad. Todo Jesucristo, el Mesías, Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne por causa de nosotros, subió a la cruz. Y cuando Él muere, se convierte en un sacrificio real. Porque si Jesús no muere, hermano, si Cristo, el Mesías, el Verbo, Dios hecho carne, no muere, entonces el sacrificio no es real, hermano, es una broma. Es una mala jugada. Y hermano, Dios no estaba bromeando. Si Cristo no muere realmente, no hay expiación de pecados. Y si no hay expiación de pecados, no hay reconciliación de Dios. Y entonces todavía estamos atados, sumergidos y esclavizados de nuestros pecados. Y si todavía estamos atados en nuestros delitos y pecados, entonces no hay esperanza, hermano. Y somos todos, somos reos de muerte. Así que, como bien dice Pablo, comamos y bebamos.
Si Cristo, el Mesías, el Verbo hecho carne, no muere en la cruz, entonces no hay redención verdadera. No existe la redención verdadera. Necesitamos algo más. Entonces sí, hay que creer que a lo mejor hay que hacer buenas obras. Entonces sí, hay que creer que a lo mejor hay que cumplir la ley, hay que hacernos mesiánicos y celebrar todas las fiestas judías. Porque no hay esperanza. Yo no entiendo a los mesiánicos, otra denominación que a muchos les encanta, ¿verdad? ¿Qué denominación? Soy mesiánico. Judío mesiánico, eso es peor todavía. Hermano, ¿cómo es posible? Quizá los mesiánicos no piensan que Jesús murió de manera plena y completa, porque hay que hacer algo más. La Escritura insiste en algo constante, en algo concreto. Fue su sangre. La única forma en que podíamos nosotros ser reconciliados y perdonados era por medio de la sangre derramada de un cordero. Y Juan Bautista, cuando vio a Jesús en el Jordán, dijo: este es el Cordero de Dios. Y cuando estaba diciendo es el Cordero de Dios, lo que estaba diciendo es: tiene que morir. Tiene que morir. Tú piensas que eso fue un elogio, y sí lo fue, pues que estaba declarando que era el Mesías prometido, pero también era una condena de muerte. Cuando Juan dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos como nosotros, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Guau! ¡Palmas! ¡Vítores! Pero Jesucristo en lo profundo estaba diciendo: sí, ya lo sé. Tengo que morir. Así que la declaración del Cordero de Dios era una declaración, sí, del cumplimiento del Mesías esperado, pero también de la muerte inevitable. No hay cumplimiento de la redención si no era a través del patrón establecido en los sacrificios del Antiguo Testamento. Todos los sacrificios, hermano, toda la clase de sacrificios que el Antiguo Testamento da, en todos tenía que haber muerte, tenía que haber devastación, destrucción. Jesús vino a cumplir todas y cada una de las ceremonias de sacrificio del Antiguo Testamento. Todas y cada una. Romanos 5:9 dice, entonces, Romanos 5:9 al 10, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Justificados por su sangre, reconciliados por su muerte. Así que tenía que morir, hermano. La sangre derramada fue una sangre real. La vida entregada en la cruz fue en propiciación completamente real. Si esto es así, entonces la salvación, hermano, es real. No dudes de la salvación, porque la muerte fue real. El derramamiento de sangre fue real. Da un aplauso al Señor. Levítico 17:11. Córrele al otro lado de tu Biblia. Levítico 17:11. Dice así: porque la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Hermano, aquí se estaba explicando qué es lo que pasaba en el altar del sacrificio en el tabernáculo. Pero de alguna manera nos dice también, de manera profética o de manera previa, lo que ocurriría con Jesús. La sangre, la vida de la carne está en la sangre. Y así como la sangre del cordero o del sacrificio en el tabernáculo fue hecha para expiación de las almas, aunque después Hebreo nos va a decir que no fue completo ni fue permanente, hay vida
cuando la sangre es derramada. Y no puede haber derramamiento de sangre para expiación. Expiación es una palabra económica, es una palabra de intercambio, es una palabra que habla como de una transacción financiera, es decir, hay un pago y yo obtengo algo a cambio. Entonces, hermano, de eso está hablando. Se derrama sangre y ¿qué se obtiene a cambio? Vida. Ok, por eso la muerte de Cristo, hermano, no podía ser una tragedia accidental o casual. Fue planeada. Igual como tú planeas una compra. Cuando tú planeas una compra, hermano, hay quienes son compradores compulsivos, eso también pasa, ¿verdad? Pero la verdad es que la mayoría de las veces hacemos compras programadas. Comprar una casa, comprar un carro, comprar un suéter, comprar una plancha. Antes vemos varias opciones, vemos varias marcas, vemos nuestra propia cartera para ver si nos alcanza o no. Hacemos todo un plan y después ya hacemos la compra. Bueno, ¿piensas tú que algo tan grande como el plan de Dios, la compra que iba a hacer Dios, no iba a ser planeada? ¿Sabes qué es lo más terrible? Que el Señor empezó a planear la compra de una basura. Estaba buscando otra palabra, pero no encontré otra más suavecita. Porque cuando tú y yo planeamos una compra, buscamos comprar lo que sea de mejor marca, de mejor calidad, de mejor garantía. Pero el Señor compra. Ok, pero lo planeó. Eso es lo más tremendo. Que lo planeó. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Fue un plan, hermano, trinitario. Ahí se hizo el pacto. Así que, hermano, cuando Cristo vino, fue un cumplimiento de una compra, de una expiación planeada, y que nos fue anunciada todo el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, toda la sangre derramada. Ahí estuvo anunciándonos que era la compra, la expiación, y que iba a llegar el momento en que todos esos ejercicios, prácticas, símiles, metáforas, símbolos de la sangre derramada de los altares, ahora iba a terminar culminándose de manera real, completa y permanente a través del Cordero de Dios. Hermano, por eso a mí me causa un poquito de escozor cuando dicen Jesús fue un mártir. No, señoras y señores, no fue un mártir. Porque los mártires, hermanos, son aquellos que tienen una causa y de repente, ¡pum!, los desaparecen por causa de lo que hablaban o practicaban o hacían. Martin Luther King fue un mártir. Recientemente Charles Kirk fue un mártir. Los mataron por lo que hablaban, por lo que defendían, por lo que creían. Pero Jesús no fue un mártir. Porque a él no, aunque quizá, hermano, socialmente dijeron lo mataron por lo que predicaba, no es cierto, hermano. Él venía con un plan. Él venía con un plan, hermano, un plan de compra. Por eso dice la palabra que cuando él decidió ir a Jerusalén, puso su rostro como de hierro para ir a Jerusalén al cumplimiento. Por eso no lo pudieron matar antes. Lo intentaron matar antes y no pudieron. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y como Dios siempre fue reservado, fue resguardado por ángeles, por su propio poder. Pero cuando llegó el momento, se quitó él mismo se quitó el chaleco de balas, por decirlo de una manera metafórica, y dijo, vamos, es tiempo de cumplir el plan que hicimos el Padre y el Espíritu Santo y yo el Hijo, el Verbo, desde la eternidad. Él fue la víctima del pacto eterno. Escucha esto. Él fue la víctima del pacto eterno. ¿De cuál pacto eterno? Ese pacto que se hizo en la Trinidad. Ese pacto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron en la eternidad, de que iba a haber un sustituto para rescate de los escogidos. Él fue el cumplimiento del plan eterno de redención. Él fue el cumplimiento del plan eterno de la redención trazado desde la fundación del mundo. Hermano, desde el amanecer de la historia del ser humano, desde el Génesis ahí en la palabra, se anunció que vendría un redentor. Después de la caída de Adán y Eva, Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, es la primera mención de que había un plan que ya estaba, que ya había arrancado. Cuando se habla de que vendría un día
en que la descendiente o el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahí se comenzó a vislumbrar en figura, en símbolo, de una manera codificada, que el plan de redención ya estaba en acción y vendría un día en que se confirmaría. En medio de ese juicio pronunciado tras la caída en Adán y Eva, Dios pronunció también la promesa del evangelio redentor. ¿Y sabes qué hizo inmediatamente después el Señor de que anunció que vendría un día en que el Mesías aplastaría la cabeza de la serpiente? ¿Sabes qué hizo? Mató unos animales. No sabemos, algunos piensan que fueron corderos. La Biblia no dice, solamente dice que cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales. Y la única manera de haber cubierto a Adán y a Eva con pieles de animales es que Dios mismo haya hecho un sacrificio ahí en el Edén, para que con las pieles del sacrificio poder cubrir a Adán y a Eva. Ahí ya les estaba diciendo a Adán y a Eva: hey, vendrá un día en que la descendencia de ustedes destruirá el efecto del pecado. Mata a los animales. Adán y Eva, viendo cómo mata, cómo se derrama sangre, toma las pieles y los cubre. Ahí está el mensaje: vendrá un día en que no será la sangre de animales cualquiera, no será la piel de animales cualquiera, será la sangre de la promesa, y será la piel, la carne, el cuerpo de la promesa quien los cubra. Por eso tú y yo no necesitamos cobertura aquí en la tierra de ningún apóstol, porque ya tenemos la cobertura preciosa de la sangre del Cordero y la cobertura preciosa de su sacrificio, donde entregó su cuerpo. Por eso cuando te pregunten: ¿y a ti quién te cubre? Tú no tengas pena ni tengas vergüenza. Me cubre Cristo con su sangre preciosa. Da un aplauso al Señor. Siglos después, hermano, esta promesa que Dios le dio a Adán y a Eva tendría un momento muy hermoso, hermano, en la palabra del Señor. Siglos después, quizá unos 2 siglos después, aproximadamente, quizá un poco más, si no me equivoco, casi 4 siglos. Perdón, 2 siglos, sí, estoy bien. 2 siglos, 2 siglos. Surge un hombre que se llamó Abraham, el padre de la fe. Y el padre de la fe, un día, el Señor le demostró que tenía que pagar, porque no era un hombre digno por sí mismo. Tú sabes que Abraham es el padre de la fe, pero también es el padre de las dudas. ¿Te has dado cuenta que el hombre que le creyó a Dios también dudó un montón de veces de Dios? Bueno, no es el tema, pero solo por decirte un dato. ¿Por qué descendió a Egipto y por qué le entregó a su mujer a Faraón si creía en Dios? Bueno, solo es una pregunta existencial. Pero hermano, un día el Señor le tiene que demostrar que tiene que hacer cuentas con él. Y le dice: sube al monte Moriah. Y la única forma en que tú pagues, Abraham, es con lo que amas. Así que lleva a tu hijo Isaac. Te voy a cobrar. Te voy a demostrar que tienes fe, pero también tienes pecados, tienes debilidades. Así que ven y págame. Y caminaron al monte Moriah el joven Isaac y su padre Abraham. Y cuando llegaron a la cima del monte Moriah, Abraham puso un altar de piedras y subió a Isaac al altar. Y obedeciendo el mandato de Dios, levantó el arma, levantó el cuchillo contra su hijo, con lágrimas en los ojos, con el corazón hecho un nudo. Y en el último momento, hermano, vino un ángel. Lee la historia, ahí está en Génesis. Vino un ángel, detuvo la mano, escucha, detuvo la mano y le dijo:
Dios a través del ángel: no mates al muchacho. Y Abraham seguramente dio un gran suspiro. Ahí sintió lo que es la salvación, hermano. Y entonces Dios le dijo: he ahí el sustituto. Antes, Isaac le había dicho a Abraham, le había preguntado: Padre, ¿y el cordero? Padre, ¿dónde está el cordero? Isaac ya había visto muchas veces a su padre hacer altares. Sabía que el altar era piedras, leña y cordero. Ya tenía la piedra. Isaac había llevado la leña. ¿Dónde estaba el cordero? Si Abraham traía el cuchillo en la mano, era cuestión de eliminación. A ver, ahí están las piedras, ahí está la leña, mi papá trae el cuchillo. Por eliminación, ¿a quién le tocaba hacer el cordero? Por eso le pregunta: ¿y el cordero? Y la respuesta de Abraham es gloriosa: Jehová Jireh, el Todopoderoso proveerá. Por eso, hermano, por eso, cuando el ángel detiene la mano, Dios le dice a Abraham: he ahí el sustituto, he ahí el cordero. Y voltea a Abraham, ¿y sabes qué vio? Vio un carnero, hermano, con una cornamenta enorme, preciosa, pero enredadas. Sus cuernos estaban enredadas ahí en unos arbustos. Y el cordero no podía zafarse, no podía hacerse a ningún lado. Obviamente Abraham tomó a ese cordero, lo desató de los matorrales, lo subió al altar, lo amarró y ¡pum!, lo mató, y sangre derramada. Se cumplió el propósito. Pero lo que yo quiero retomar hoy es que el carnero tomó el lugar de Isaac. En ese momento no nada más estaba liberando a Isaac de la muerte. En ese momento no nada más estaba liberando a Isaac. Se estaba de manera profética, de manera... era un aviso, era una enseñanza, era una figura de que un día el sustituto tomaría el lugar de los Isaacs de hoy. Yo creo que el nombre de Isaac, ahí nunca el nombre de Isaac tuvo tanta verdad, porque Isaac significa alegría. Y si Isaac era un muchacho alegre, ese día fue doblemente alegre, doblemente Isaac, porque sabía que era su último día, tenía que morir, pero hubo un sustituto. Y porque hubo un sustituto que tomó su lugar, Isaac no vería la muerte. Un día, esto tendría un cumplimiento real, verdadero. Ya no en el monte Moriah. El monte ahora se llamaría Monte Gólgota. Y en el monte Gólgota subiría también un cordero, cuyo cornamenta estaría enredada en el pecado de la humanidad, en el sufrimiento de la humanidad. ¿Sabes que los cuernos en la Biblia simbolizan poder? Los cuernos en la Biblia simbolizan poder. Donde tú encuentres cuernos, los cuernos hablan de poder o de autoridad. Las profecías de Daniel, por ejemplo, cuando hablan de los monstruos que tenían cuernos, está hablando de que tenían mucho poder. Cuando habla de uno que tenía 10 cuernos, es una manera de magnificar y decir: este tenía muchísimo poder. Cuando habla del búfalo o del unicornio, que me encanta la versión 1909, donde dice: tú renuevas mi poder como la del unicornio. Ese cuerno habla de poder, y ese unicornio que menciona el Salmo es un salmo mesiánico que habla de Jesús. Por eso en la Edad Media se representaba a Cristo como un unicornio, porque ellos estaban leyendo esta versión y representaban a Jesús como un unicornio con un gran cuerno, y ese gran cuerno habla de un gran poder. Bueno, Jesús fue el Cordero cuyo gran poder, cuya gran autoridad fue enredada en el pecado de la humanidad.
Hermano, Jesús es Dios. Nunca dejó de ser Dios. Cuando le dieron el primer golpe en el Getsemaní y lo ataron, Él como Dios, bueno, ahí lo demostró. No cuando le preguntaron, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy. ¡Pah! Todos se cayeron. Como ficha de dominó. ¡Pah! Ese era el poder del Señor sobre la gente malvada que quería apresarlo. No obstante, después de que se levantaron, dijo, ya, párense. Aquí estoy. Continúen con lo que estaban haciendo. Exactamente igual como pasa hoy con los circos, donde la gente se cae cuando el fulano del estrado se quita su saco. Todos se caen como dominó. ¡Pah! Y cuando se paran, siguen siendo los mismos. Ojalá cambiaran. Bueno, no me hagas hablar, hermano. Pero el punto, hermano, es que Dios estaba ahí. Cuando lo llevaron a todos los tribunales, Jesús, hermano, era Dios. Cuando le dieron el primer golpe en la cara, Él como Dios pudo haber destruido a todos los pretorianos. Cuando iba camino al Gólgota, el Señor pudo en ese momento elevarse. Pero, hermano, no lo hizo porque Él voluntariamente llevaba sus cuernos enredados. Su poder, su autoridad sometida por amor al Padre, por obediencia al pacto y por rescate de todos y cada uno de nosotros. Sujeto voluntariamente a la cruz del Calvario. El mismo que podía llamar legiones de ángeles, Él lo dijo, yo puedo llamar legiones de ángeles, le dijo a Pedro. Cuando dijo Pedro, que no te pase esto, no mueras, no vayas. Pedro, yo puedo llamar legiones de ángeles. Entiende que esto es el cumplimiento de un pacto. El que sostenía el universo, el creador del cosmos, como dice Pablo en Colosenses, el creador de lo visible y de lo invisible, ahora voluntariamente tiene sus cuernos, su poder, su autoridad sometida. No creas que a Roma, no creas que a los judíos religiosos, sometida al Padre. Y así como el carnero después fue colocado sobre el altar en lugar de Isaac, Cristo subiría al altar definitivo. Nunca más un altar. El altar definitivo, la cruz, para tomar para siempre nuestro lugar. Las Crónicas de Narnia, preciosa saga de libros, todos los jóvenes deberían de leerlo, todos. En el libro quizá el más conocido de todos, El león, la bruja y el ropero, cuando Aslan es sacrificado sobre una mesa de piedra, después de que resucita, la mesa de piedra está partida en dos. ¿Por qué? Porque lo que César Lewis de alguna manera estaba diciendo es, nunca más se va a usar una piedra, nunca más un sacrificio. El sacrificio ya está completo. El propósito de la mesa de piedra ya se cumplió. Ya no hay otro. El propósito de la cruz ya se cumplió. Ya no esperamos otro Mesías, ya no esperamos otro Salvador, ya no esperamos otro sacerdote, ya no esperamos otro rey, ya no esperamos otro apóstol, ya no esperamos otro Señor y Salvador. Es más, escucha esto. Ni siquiera estamos esperando otro pastor. Los pastores hoy, ministerialmente hablando, son pastores solamente como una forma de identificar el trabajo que hacen a favor de la iglesia, pero no porque sean pastores de las almas absolutamente de nadie. El único pastor de nuestras almas ya subió a la cruz. Nunca habrá otro más. La historia es contundente. Jesús muriendo en la cruz es una figura muy clara. Él es quien toma el lugar de los pecadores. Ahora sí puede ser Isaac. Ahora sí puede ser feliz. Ahora sí puede ser. La iglesia, hermano, los cristianos debemos ser los hombres y mujeres más felices de la tierra. Cuando subió Isaac al altar, subió llorando, temeroso.
Cuando bajó del altar y subió el cordero a tomar su lugar, ese joven saltaba, bailaba, hermano. Tenía una sonrisa que no le cabía en la cara. Los cristianos tenemos razones de sobra para ser los hombres y mujeres más felices de la tierra. Sí con luchas, sí con problemas, sí con deudas, sí con pendientes, sí con pecado todavía. Pero el Cordero ya subió, ya tomó nuestro lugar. Podemos ser felices, alegres, aún en medio de la lucha. Sonríe, Cristo te ama. Puedes sonreír como Isaac. Hermano, esto que te estoy hablando, la muerte de Jesús, que nosotros leemos, murió y fue sepultado, tiene una profundidad teológica tremenda. Porque en teología, ¿sabes cómo se le llama esto que te acabo de platicar? Que está figurado en Abraham, que fue cumplido en la cruz, que está declarado en el credo. Se llama expiación sustitutiva. ¿Qué es la expiación sustitutiva? Es cuando el inocente carga la culpa del culpable. Y el culpable es llamado justo por aquel que tomó su lugar. El culpable es llamado justo y el justo es llamado culpable. El hijo obediente entrega su vida para que los desobedientes tengamos vida. El profeta Isaías anunció este momento con las siguientes palabras. Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice: mas él, está hablando del Mesías, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Eso es lo que pasó, hermano. La expiación, hermano, es cuando se pasa por alto las deudas de alguien. Pero no piense que se pasan por alto como que se perdonan de la nada. Solo hay una manera en que pueda haber expiación: que otro pague la deuda. Y esa deuda, hermano, fue Jesús subiendo y muriendo de manera real por nosotros. Cuando Él muere, hermano, los evangelios no dejan lugar a dudas. Juan describe el momento de su muerte con una precisión, hermano, profunda. Juan capítulo 19, ahora sí vamos rápido. Juan capítulo 19. Juan, Evangelio de Juan capítulo 19. Estamos viendo solo algunos versículos. Dice, versículo 33, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que éste ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hermano, Juan vio esto. Recuerda que Juan estaba ahí en primera fila. Él fue testigo de esto. Hermano, recuerda que Roma sabía cómo ejecutar. Y si algo buscaba con las crucifixiones es que los reos se murieran. No era un castigo correctivo, no. El propósito de la crucifixión era que se murieran. No era un castigo improvisado, era un sistema que ya se había probado por muchos años, por muchas décadas, meticulosamente para que garantizara la muerte. Así que si algo se sabía cuando alguien era crucificado es que no había sobrevivientes. No había sobrevivientes. La eficacia del Imperio Romano, recuerda que dependía de eso. Lo que él quería era aterrorizar para evitar insurrecciones. Así que la garantía de eso era que todos los que fueran crucificados hubiera certeza de que estaban muertos. Por eso cuando una víctima tardaba demasiado tiempo en morir, porque un crucificado podía tardar días, hermano, días. Y cuando los romanos ya estaban cansados, aburridos, simplemente querían acelerar el proceso, había un diseño, había una práctica que ellos hacían. A esta práctica le llamaban el crurifragium.
Crurifragium. Esta palabra no era otra cosa más que quebrarle las piernas a los crucificados. Les rompían las espinillas, les rompían las rodillas. ¿Qué pasaba? Cuando les rompían las piernas, hermano, el crucificado ya no podía sostenerse. Perdía toda capacidad y por fuerza de gravedad su cuerpo caía y quedaba suspendido sobre sus manos. Esto obviamente causaba un dolor mayor todavía del que ya estaban sufriendo, pero básicamente les impedía levantar el cuerpo y poder tomar aire. Es decir, empezaba un proceso acelerado de asfixia. En el caso de Jesús, dice la palabra que no fue necesario. ¿Por qué? Porque Jesús no murió por causa de la crucifixión. Clínicamente se han hecho estudios y clínicamente se explica, hoy no lo voy a explicar con detalle, pero clínicamente se explica que fue un paro cardíaco. Eso es lo más breve. Se acumuló una serie de líquido alrededor de su corazón. Hay libros que hablan de esto ampliamente, pero para términos prácticos fue un paro cardíaco, clínicamente hablando. No obstante, ese paro cardíaco vino cuando Jesús, como Dios, decidió que debía de parar su corazón. Cuando Jesús muere y bajo petición de los religiosos, los romanos, le fueron a romper las piernas. La Biblia dice la explicación. La Biblia dice que los religiosos le dijeron a los romanos: miren, mañana es Sabbat y no queremos que se quede colgado este hombre ahí porque pueden robar su cuerpo sus discípulos e inventar lo que él mismo ha dicho que va a resucitar. Así que no se puede quedar ahí varios días. Así que los romanos dijeron: ok, vamos a quebrar las piernas para que se muera rápido. Pero cuando llegaron a él, primero le rompieron las piernas a un delincuente, luego fueron al otro. Y cuando llegaron a Jesús, la Biblia da testimonio. Juan, que estaba ahí de cerca, lo miró. Lo vieron y dijeron: ey, espera, este ya se murió. No hay necesidad de quebrarle las piernas. Esto era para que se cumpliera el Salmo. Y ninguno de sus huesos fue roto. Así que aún en ese pequeño detalle se estaba cumpliendo la profecía bíblica. Y ninguno de sus huesos fue roto. Con todo, para tener más seguridad, la Biblia dice que uno de los soldados, solo Juan da testimonio de este detalle, uno de los soldados atravesó su costado con una lanza. Y el Evangelio registra un detalle muy interesante. De inmediato dice la palabra, cuando tú lees el pasaje, salió sangre y agua. Muchos médicos, hermano, estudiando este pasaje, hablan que esta descripción es correcta, que eso sí es posible que suceda, que la perforación de una cavidad torácica donde se ha acumulado líquido alrededor del pericardio, que es parte de lo que provocaba la muerte en este tipo de personajes que eran crucificados, cuando se acumulaba líquido en el pericardio alrededor del corazón, la cavidad pleural podía separarse de la sangre al ser liberada por la herida. En otras palabras, lo que Juan está diciendo coincide perfectamente con lo que se espera de una herida profunda en el pecho de un hombre ya muerto, que salga aparentemente de manera separada sangre y agua. Y esto, hermano, simplemente dice que aseguraron que Jesús ya estaba muerto, pero tiene implicaciones teológicas, hermano. Teológicamente, hermano, la sangre que brota recuerda que la redención se realiza por medio del sacrificio. Ustedes o la remisión de pecados no puede ser posible sin derramamiento de sangre. Ahí está la expiación, la sangre derramada. Sin embargo, el agua en la simbología bíblica en el Antiguo Testamento habla de purificación, es decir, de vida nueva. El leproso fue llevado a una vida nueva a través de 7 inmersiones en el río Jordán por medio del profeta o por orden del profeta Eliseo. Entonces el agua es purificación, el agua es expiación, la sangre es expiación, el agua es purificación, vida nueva. Cuando Jesús derrama sangre y agua, se cumple de manera teológica
que a través de Él y solo por medio de Él tenemos acceso a la expiación, perdón de pecados, y a la vida nueva por medio de Cristo Jesús. Si tú no das un aplauso a esto, al Señor, hermano, no sé qué es lo que puede hacer que tú le exaltes y le glorifiques. Para los padres de la iglesia, hermano, la sangre y el agua tenían un símbolo poderoso. De el pecho de Jesús, cuando derrama sangre y agua, es como si su sacrificio dejara claro que están haciendo o está ocurriendo la redención y la purificación del pueblo escogido de Dios. Mira lo que dice el profeta Zacarías 12:10. El profeta Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y harán lamentaciones por él, como se lamenta por un único hijo, y llorarán como se llora por un primogénito. Ya Zacarías había avisado que no nada más se cumpliría que los huesos no serían rotos, sino también se cumpliría que sería traspasado por pecadores. Juan, hermano, el discípulo que en ese momento está siendo testigo, conecta esta profecía de Zacarías con ese momento y luego añade algo. Juan 19:35. Juan 19:35, por favor, si puedes ir ahí rápido. Juan 19:35 dice: y el que lo ha visto, es decir, él, ha dado testimonio y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto lo dice inmediatamente después de la crucifixión, inmediatamente después de la muerte. Lo que él está diciendo es: yo estuve ahí, yo fui testigo de que no le quebraron los huesos, yo fui testigo de que le traspasaron el costado, yo fui testigo de que él murió y cumplió la profecía. El evangelio entonces no está basado en rumores, hermano. No son rumores, no son suposiciones, ni tampoco mitos religiosos. Está fundamentado en hechos presenciados, recordados, proclamados y documentados. No solo en la Biblia. Ya mi hermano Pablo ya habló de documentos que hablan de Jesús. Por eso no lo repito ahora. Jesucristo murió. Y cuando muere, hubo tinieblas, ¿te recuerdas? Pero cuando hubo tinieblas, Él seguía vivo. Aunque ya estaba cumpliéndose el infierno, ya estaba cumpliéndose el momento más terrorífico. Pero después de las tinieblas muere. Y después de que muere, Mateo 27:51 dice: en ese momento, el velo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Hermano, ¿qué cosa estamos leyendo? Esto es una historia sublime. Hubo un terremoto y las piedras se partieron. Hermano, hace apenas un par de semanas, algunos lo leyeron, se dio una noticia o se surgió una noticia de que hubo estudios geológicos en sedimentos del Mar Muerto que identificaron la evidencia de un terremoto ocurrido en el siglo I dentro de una ventana que coincide con los años de gobierno de Poncio Pilato. Busca la noticia en internet. Justo en el periodo de gobierno de Poncio Pilato hubo un gran terremoto en Jerusalén. Esto, hermano, quizá no prueba por sí mismo el relato de Mateo, pero sí prueba que un terremoto terrible, históricamente hablando, hubo en la región de Judea. Pero lo que quiero hoy que destaquemos, además de que eso fue algo que ocurrió, que me impresiona profundamente, hermano. Nos impresionamos viendo esas películas donde se parte la tierra, donde hay terremotos, donde todo se cae, hermano, y leemos la Biblia tan rápido que no caemos a la cuenta de lo que significa. Hubo un gran terremoto. Mi hermano, aquí en la Ciudad de México suena la alarma sísmica y todos salimos como ratas. Hubo un temblor hace no mucho, a principios del año, hermano, estábamos todos en el comedor. Y empezó la alarma, todos los celulares, hermano, todos, pi, 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 pi. Ahí todos se olvidaron del Dios te bendiga, hermano, dame permiso, todos, hermano. Todos salieron de volada, hermano. ¿Qué pasaría si un chilango hubiera estado ahí, hermano? Un chilango.
que sabe lo que son los terremotos, hubiera estado allí en Jerusalén. Y en ese momento empieza a temblar la tierra y por allá las rocas se empiezan a partir. Hermano, yo estuve en el 86. Yo fui testigo de ese terremoto. Me selló, me traumó, hermano. Yo siempre he dicho que la conversión que yo tuve fue desembocación del terremoto. Mi concepción de Dios cambió o se movió después del terremoto, porque yo estaba en un 9º piso, por detalles que no voy a explicar ahora, en la escuela. Y cuando comenzó el terremoto, todos empezaron a bajar, hermano, los cristales del edificio se rompían en nuestra cara. Pedazos de roca caían del techo mientras nosotros bajábamos las escaleras. Hermanos, si ese edificio se hubiera caído, no hubiéramos logrado salir. Íbamos en el piso 4. Me acuerdo perfecto cuando alguien dijo, ya no está temblando. En el piso 4, hermano. 10 segundos más y ese edificio, cuando salimos, hermano, estaba súper afectado. Nos dimos cuenta que faltaba una compañera y 2 compañeros dijeron, falta fulanita, vamos, y subieron, hermanos. Se tardaron bastante, mientras yo no sabía qué hacer, si irme a mi casa, si ayudar. Yo estaba ahí temblando, hermano, tratando de entender qué había pasado. Después de no sé cuántos minutos bajaron estos 2 chicos con la muchacha que se había desmayado, hermano, saliendo del salón. Y los chicos, hermano, llorando, los 3 estaban chillando y platicando, es que no podíamos subir, no se podía subir, la escalera estaba tirada, derribada. Tuvimos casi que trepar para poder subir. Ahora imagínate ver un terremoto y las piedras se rompen. Las piedras se están partiendo, hermano. Si hubiera habido un chilango ahí, hermano, hubiera bajado, hermano, de volada el Gólgota, hermano, hasta llegar a Belén o más allá de Belén. Era la creación, hermano, sacudiéndose y diciendo, algo santo y terrible está ocurriendo y ustedes no se dan cuenta. Y ustedes piensan que es un hombre muriendo. Algo santo y terrible está pasando. Abran los ojos. ¿Y sabes qué? Solo un hombre abrió los ojos. Solo uno. Romano, gentil, seguramente idólatra, asustado por los fenómenos que miraba, el cielo oscuro, 3 horas de oscuridad, por Dios, que no vengan con cuentos de que eso es un eclipse. La tierra sacudiéndose, las piedras partiéndose. No un judío, no un conocedor de la Torá, no un teólogo, ni un pastor, no un discípulo de Jesús, un soldado romano. La Biblia dice en Mateo que fue él y los soldados que estaban con él, quizá unos 3 o 4. Pero él hizo la declaración más gloriosa, más verdadera, la única que podía descifrar lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera a Juan se le ocurrió decir algo así en ese momento. En verdad, sin duda, era el Hijo de Dios. Yo quiero conocer a este centurión, hermano. Yo quizá en mi mente fantasiosa tengo la esperanza de que este haya sido salvo. Que no nada más haya sido una declaración momentánea por el miedo, sino que se haya quedado meditando en esto. Hay algunos especuladores, hermano, de la Biblia que piensan que pudo haber sido quien le habló nada más y nada menos que a Cornelio. Pero el universo entero estaba diciendo, algo terrible, sagrado, santo, majestuoso está ocurriendo aquí. El universo se está dando cuenta y oscurece. La tierra lo está percibiendo y tiembla. Y ustedes, corazones humanos, siguen.
infatuados. Y cuando cuando la tierra tiembla y las piedras se parten, también se parte el velo del templo. El velo se rasgó, dice Mateo, de arriba abajo. No fue un desgarramientito, todo de arriba abajo, como que si una daga, como si un bisturí lo traspasara, hiciera un corte perfecto, de punta a punta. Cuando el velo se separó, esa cortina, que era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo del resto del santuario, que era lo que separaba el lugar más sagrado del templo, el lugar donde que representaba donde estaba la presencia de Dios. Ese lugar que en el Antiguo Testamento tenía un propósito muy claro: marcar la separación entre la santidad y gloria de Dios del hombre pecador y culpable que no puede acercarse a Dios porque nunca podrá ser limpio. Mira cómo lo dice Éxodo 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y llevarás allí detrás del velo el arca del testimonio, y el velo le servirá de separación. El velo le servirá de separación. El velo le servirá de separación. Solo el sumo sacerdote podía entrar detrás de ese velo, y una vez al año. Pero podía entrar solamente de una manera: si llevaba sangre. Si llevaba sangre, podía entrar detrás del velo y hacer expiación de pecados. Cuando Cristo muere, llevaba la sangre, pero no cualquier sangre, su sangre. Era el sacerdote, no llevando la sangre en un recipiente, no. Era el sumo sacerdote ensangrentado, llevando su propia sangre. Por eso cuando Él llega, dice Moisés, hermano, que Él hizo el tabernáculo según el diseño que le fue mostrado en los cielos. Así que era un diseño en la tierra que tenía una referencia, un referente en los cielos. Cuando entra Jesús, cuando Jesús muere, se da un mensaje que traspasó los cielos, hermano. El cordero muerto, la sangre ha sido derramada, el sumo sacerdote ha hecho la expiación. Entonces el mensaje, que se quita el velo, ya no hace falta velo arriba, porque ahora los pecadores pueden entrar libremente. Que abajo se rompa el velo, que haya una señal, un mensaje claro, histórico, teológico, cultural, religioso, de que ya no hay velo más. Y entonces el autor de Hebreos lo plasma y dice: sin sangre no puede traspasarse el templo. Y una sangre que se ofrecía por sí mismos y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Y agrega en el capítulo 10: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Así que la muerte de Jesús no fue el final de una vida, fue el momento en que la barrera entre Dios y el hombre cayó de una vez y para siempre. El velo rasgado representa que el sacrificio de Cristo abrió definitivamente el acceso a Dios y se acabó. Se puso fin al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Juan Calvino lo dijo así: al rasgarse el velo, significó que el antiguo ceremonial había llegado a su fin y que ahora el camino al cielo estaba abierto. Y tengo 10 minutos para decirte lo último. Esto es lo más glorioso. Esta parte creo que lo podemos ver un poquito más rápido, pero no por eso deja de tener su significado. Y nos va a servir como puente para la siguiente clase, quizá. Fue sepultado. La sepultura no es un detalle menor, hermano. Una vez más, es una confirmación histórica y teológica del Evangelio. El Antiguo Testamento ya había anticipado este detalle. Dice Isaías 53:9. Isaías 53:9: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Así que hasta en su sepultura cumplió las profecías. Fue muerto como un delincuente, como un impío, pero fue sepultado como una persona muy importante. La sepultura es el contraste en un sentido. ¿Cuál sentido?
de que la sepultura de Jesús tenía que ser un lugar bien identificado, bien conocido, de alguna manera bien representado. El final humano de Jesús entonces fue completo, la certificación de su muerte fue plena, pero también tenía que cumplirse una ubicación concreta de su cuerpo. Jesús no fue arrojado a una fosa común, hermano, como era lo normal en las crucifixiones. Los crucificados, como eran delincuentes, la mayoría, si no es que sí, la mayoría de ellos eran aventados a una fosa común, y también, hermano, muchos de ellos eran aventados al Gehenna. ¿Qué era el Gehenna? El Gehenna era una especie de horno, una especie de caldera, una fosa que estaba ardiendo, y ahí aventaban la basura. Estaba fuera de la ciudad, lejos de la ciudad, y ahí aventaban la basura. De ahí vino el pensamiento de que el infierno es como el Gehenna, un lugar ardiente donde se quema la basura, lo inservible, lo que no vale. Pero ahí no fue Jesús, hermano. Él no fue lanzado al Gehenna. Su cuerpo debía que tener un lugar identificable, un sitio concreto donde todos supieran que había sido colocado. Hermano, tenía que ser pública su juicio. Tenía que ser público su muerte. Tenía que ser pública también su sepultura. Así que dos ricos, para que se cumpliera literalmente el mensaje de Isaías, dos ricos fueron a pedir el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que fueron José de Arimatea y Nicodemo, dos religiosos, miembros del Sanedrín, fariseos, discípulos secretos de Jesús y ricos. Mateo 27. Ya estamos en los últimos textos, hermano. Mateo 27, 59. Desde el 57, solo para entender lo que está pasando. 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había excavado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Amén. Juan 19:39 añade un par de detalles. Juan 19:39 añade un par de detalles. Juan 19:39. Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Hermano, una tumba nueva, un sepulcro bien identificado, tallado en la peña, dos hombres ricos, invirtiendo para que se le diera una sepultura digna, totalmente digna. Lo envuelven, hermano, en lienzos nuevos. Quiero que veas el contraste. Ahora está siendo honrado. Cuando estaba vivo todavía en la cruz, está siendo humillado y deshonrado, avergonzado. Ahora está siendo honrado. Lo cubren, limpian el cuerpo, limpian toda la sangre, lo visten con las vestiduras o el manto que era necesario, lo ponen en lienzos nuevos, lo bañan o lo ungen con 100 libras, hermano, aproximadamente 30 o 50 kilos, hermano, imagínate eso, de 30 a 50 kilos de especias aromáticas y ungüentos aromáticos. El cuerpo de Jesús, cuando fue sepultado, hermano, estaba terso, estaba hidratado, estaba aromatizado, olía hermoso, hermano. La tumba de Jesús no olía a un cuerpo que se estaba descomponiendo. Esas mirras, precisamente lo que buscaban era que la descomposición fuera más lenta, y además era una manera de honrar en sus últimos momentos a las personas que se amaban. Qué interesante que en la muerte de Jesús, o en la sepultura, quiero decir, tuvo expresiones de amor de José de Arimatea y de Nicodemo, dos discípulos que no pintaban, no fueron apóstoles, no aparecen en ningún lado de la Biblia más que en un par de pasajes, y lo están amando. Ya no predica,
ya no hace milagros, ya no está enseñando, ya no está caminando en el mar, ya no está multiplicando panes, pero está siendo amado. Eso es adoración, hermano. Poder adorar a Dios, aunque no me haga un milagro, aunque no me dé una gran enseñanza, aunque no sienta que me está respondiendo todas mis preguntas, pero yo sé que Él es mi Señor y Salvador y sencillamente lo quiero adorar, lo amo porque Él es el que me ha dado la vida en la cruz, aunque ya no me dé nada más. Aunque ya no me dé nada más. La tumba era nueva, eso es muy significativo. El hecho de que la tumba fuera nueva elimina toda confusión sobre la identidad del cuerpo. Porque si Jesús hubiera resucitado de una tumba que ya hubiera sido usada antes, seguramente pudiera haber restos ahí. Entonces alguien pudiera haber dicho, pero si era Jesús el que resucitó, ¿y qué tal que los cuerpos, esos son los restos de Jesús? No había habido otro cuerpo, no había duda. El único que había entrado en esa cueva o en esa tumba era Jesús. No había otros cadáveres. No había duda. Hermano, ¿y tú sabes que no sabían quién era José de Arimatea? Claro que sabían quién era José de Arimatea. Así que cuando decían, ¿dónde sepultaron a Jesús? En la tumba de José de Arimatea. Es más, la Biblia no lo dice, pero de repente y hasta José de Arimatea compró la tumba específicamente para poner allá a Jesús. Todos sabían que era la tumba de José de Arimatea. ¿Dónde está Jesús? En la tumba de José de Arimatea. Ay, ¿cuál de todas es? Por favor. Esa, la que está sola, la más hermosa, la más especial. Bueno, hermosa en el sentido natural me refiero. Ok, bueno, terminemos. Los fariseos fueron y dijeron, Poncio Pilatos, manda una guardia, porque Jesús dijo que iba a resucitar y seguramente sus discípulos van a querer robarse el cuerpo. Así que manda una guardia. Y Poncio Pilatos mandó una guardia y colocó su sello. El sello, hermano, no era sino un lienzo que ponían y ahí un sello de cera con el anillo del gobernador, para que todo el mundo supiera, algo así como los sellos de clausurado, ¿verdad? Que ponen en los negocios cuando no cumplen con sus pagos o con los requerimientos, algo así. Nadie puede entrar y si alguien rompe el sello, merecía la muerte. Así que nadie podía romper el sello hasta pasados 3 días. Bueno, así que si alguien decía, ¿dónde está Jesús? Ahí donde están los soldados. Y pues ¿quién era que hasta soldados le mandaron? Pues ahí está. Ahí donde está el sello. ¿Cómo puedo saber dónde estaba sepultado Jesús después de que resucitó? Hace la pregunta, oye, que resucitó, ¿dónde estaba? Pues mira, es muy fácil. Solo busca la tumba, una tumba fina, una tumba de ricos, con una piedra enorme de más de 100 kilos, y busca el sello de Poncio Pilato. Inconfundible. Donde veas que está el símbolo de Poncio Pilato, ahí entraron a Jesús. Así que el Señor, hermano, nuestro Dios maravilloso, puso todas las garantías para que todos supieran históricamente, culturalmente, religiosamente, dónde fue sepultado Jesucristo. Y con una piedra enorme además, que se requería de varios hombres para ser movida. La escena es clara, hermano. Un cuerpo muerto. Un sepulcro bien identificado, con domicilio claro. Y una piedra enorme sellando la roca. No podía salir. Todo decía, bien identificada la tumba, pero no podía salir. La sepultura nos dice algo interesante. Cristo no solo tocó la muerte, entró hasta el fondo de ella. ¿Sabes qué pensaban los griegos? ¿Sabes qué pensaban los judíos? ¿Sabes qué pensaban los romanos acerca de las tumbas o acerca de los sepulcros? Ellos decían, esa es la entrada al inframundo. Es la entrada al Seol. Es la entrada al Hades. Así que haber puesto al Señor ahí era como decir, el Señor no nada más murió en la cruz. Él entró al reino de los muertos. Pero ¿qué crees? De eso te voy a hablar la próxima semana. Te voy a hablar de Jesús entrando al reino de los muertos la próxima semana. Por ahora vamos a ir terminando. La tumba bien identificada, un cuerpo inerte, ya no hace milagros, ya no está enseñando, ya no está caminando en el agua.
El autor de la vida, el creador del universo hecho carne, está dentro de un sepulcro. Ya no se le mira, ya no se le observa. Y sus discípulos, Jerusalén y sus discípulos, entran en un silencio absoluto. Los religiosos, el Sanedrín, está en silencio, pasmado por lo que acaba de pasar, pero no se le ha ido el miedo. Qué interesante. Los religiosos todavía no pueden decir, lo hicimos, lo logramos, misión cumplida. No pueden, tienen miedo. Algunos dicen, ¿y si sí resucita? Y otros decían, no, eso no puede ser. Más bien sus discípulos pueden hacer algo. Y tienen miedo. Qué interesante. Los romanos están en silencio y diciendo, hijo, creo que matamos a un inocente. Esto no debió haber ocurrido. Y tenían miedo. Y los discípulos, felices, contentos, eran los que estaban más aterrorizados, escondidos, llorando. Yo creo que a Pedro hasta tenía temperatura, hermano, después de haberlo negado. Escondidos. Y llega el sábado. Jesús murió un jueves o viernes. Lo platicamos la próxima semana. Pero llega el sábado, el Sabbat. Porque después de la muerte de Jesús venía el Sabbat. Eso sí lo sabemos. Venía el Sabbat. ¿Y sabes qué dice la tradición católica? Sábado de gloria. No es cierto. Fue sábado de terror. Sábado de gloria. ¿Te acuerdas que salíamos todos de chavitos a mojarnos y la gran bulla? No es cierto, hermano. Fue un sábado de terror. Fue un sábado de qué pasa ahora, qué sigue después, qué sucede. Quizá el día más oscuro de los discípulos, emocionalmente hablando, en el sentimiento de abandono, el día más difícil fue el sábado. Jesús fue crucificado y ahí el pecado fue juzgado. Jesús murió y cuando muere, el precio del rescate fue pagado. Jesús fue sepultado y ahí el testimonio del enfrentamiento a la muerte quedó certificado. Esto cambia todo. Hermano amado, quiero terminar diciéndote, el mensaje de la cruz, el mensaje de la muerte, el mensaje de la tumba, es un mensaje para gente que se siente como los discípulos culpables, que se siente como los judíos temerosos, que se siente como los romanos. No hay inocencia en lo que hicimos, no somos inocentes. Es el testimonio para gente cansada, para gente que está agotada, para gente que está perseguida por su propia conciencia, para gente que se siente culpable. El mensaje de la cruz, de la muerte y del sepulcro es el mensaje claro para decirte, hey, pero en la crucifixión fue pagado el precio por el rescate tuyo. Hey. Pero cuando Jesús murió y dijo, consumado es, se cumplió la redención, se cumplió la expiación, se cumplió la sustitución, la ira del Padre se terminó. La tumba es el testimonio, no de que algo ha terminado, sino de que algo viene para ti. Todavía, hermano, para todos, la tumba cerrada era el mensaje de se acabó. Pero para los herederos de la fe, 2000 años después, la tumba vacía para ti y para mí, que sabemos la historia de lo que ocurrió después, es el mensaje de lo mejor está por venir. Ponte de pie, vamos a orar.